Hola, hola. Buenos días, no me dejaba entrar ahorita. ¿Qué tal? Desvelado, pero sí. ¿Hay un gallo por ahí? Yo sí no tengo gallo. Pues escuché Yo un nada más gallo. tengo. Ay. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues ahí escuché un gallo. ¿Quién está en el rancho? Ah. Esperamos los compañeros. Mientras cuéntenme cómo les va en su encierro. ¿Qué se dedican a hacer? Además de sus clases, obviamente. Pues yo me desvelé trabajando toda la santa noche. Por eso tengo cara de fuchico. ¿A qué De hora hecho, sales de salí trabajar? a las 7. Y entras. A las 9. Pero estuvo bueno el mitote porque los residentes no estaban yendo al hospital. Y por culpa de uno, ya van a ir otra vez todos. ¿Tres niñas que hacen en su casa? Pues se supone, que pues, ya ve. Mm. Le subí anoche la metodología de cómo se hace la práctica de extracción del DNA. No sé si lo alcanzaron a ojear hoy en la mañana o ayer en la noche. Yo sí lo vi, pero ya no lo leí bien.
pero sé que al final tiene una imagen de un vaso con piña con el promocional del jaboncito verde. Así es, así es, así es. Ah, la maestra de bioquímica sí nos va a hacer que la hagamos nosotros también. Ok, no, qué bueno. Dijo que sí lo vamos a hacer. Sí, porque esa práctica sí se puede hacer en casa, o sea, no hay problema para que la hagan. Mm, Ahora sí, chicos, platíquenme en dónde se han atorado. ¿En dónde se han atorado? ¿Qué tienen dudas? ¿Qué necesitan repasar? Ay, El día de hoy es repaso y vamos a regresarnos a donde ustedes tengan dudas. y- El examen va a empezar desde lo que son los elementos de cromosoma, es decir, cuáles son sus partes. Tienen que saber identificar, por ejemplo, cómo se llama esto, cómo se llama esto, de aquí, para qué sirve cada uno. Va a venir también lo que es los tipos de cromosomas, es decir, si son metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos. Ajá, exacto. ¿Qué más? Los tipos de cromatina también van a venir. Ayer ya Luis mi hermano nos estaba comentando cuál era la eucromatina y la heterocromatina. Esto también va a venir en el examen. ¿Qué más? El cariotipo normal del humano también va a venir. Tiene que saber cuál es el cariotipo normal. Y también va a venir algo que expusieron sus compañeros, pero no muy a fondo, que es la estructura o la estructuración del DNA en los cromosomas. Esto creo que no sé si lo entendieron o quieren que les demos un repaso a esto. Un repasillo. Sí, maestra, hay que repasar eso. Ok, de lo anterior sí queda claro las partes de los cromosomas, Sí. Pues sí. su función, tipos de cromosomas, tipos de cromatina. ¿Esto sí queda claro? Sí. Ok. Bueno. En la estructuración del DNA, chicos, ya sabemos que para que el DNA pueda estar dentro de una célula que es muy, muy pequeña, tiene que envolverse, tiene que enrollarse. Entonces, ¿cómo empieza esta estructuración? Empieza con diferentes niveles. Obviamente el primer nivel siempre va a ser el DNA y el último nivel de organización de este va a ser los cromosomas. Es decir, los cromosomas no son más que el DNA súper enrollado y con la característica que toma al enrollarse. ¿Cómo inicia esta organización? Tenemos a la hebra de DNA. Aquí está. Y esta hebra de DNA va a empezar a enrollarse con la ayuda de unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas son diferentes, hay muchos tipos de histonas, la histona 3, la histona 4, histona 2A, histona 2B, pero todas en conjunto van a ayudar a que el DNA dé 4 vueltas sobre sí
y se pueda enrollar en una estructura que va a llamarse nucleosoma. Entonces, el primer nivel de organización se va a denominar nucleosoma. Los nucleosomas son básicamente el DNA enrollado gracias a la ayuda de las histonas. ¿Ok? Después viene un segundo nivel. Estos nucleosomas que contienen la histona 1 van a empezar a plegarse sobre sí mismos en forma de zigzag. Es decir, van a volver a enrollarse sobre sí mismos y van a formar una estructura que se va a llamar ahora solenoide. Entonces, el segundo nivel de conformación o de estructuración del DNA se llama solenoide. Y son básicamente estas estructuras. Tenemos aquí los nucleosomas y van a empezar a doblarse sobre sí mismos en forma de zigzag. Es decir, se van a agrupar y se va a conformar un solenoide. ¿Vamos bien hasta ahí? Maestra, Mande. perdón que la interrumpa. Chicos, ¿pueden apagar todos sus micrófonos? Es que se escucha bien raro. Sí, Por sí. favor. A ver, chicos, ¿sí? Ok. Cuando alguien quiera hablar, nada más enciendes un micrófono para que no se escuche tan... no sé por qué escucho hoy el eco. Ok, bueno, entonces, el segundo nivel vamos a decir que se llama nucleosoma, perdón, solenoide. El primer nivel se llamaba nucleosoma. Posteriormente, los solenoides van a volver a enrollarse en forma de bucles, es decir, como si fuera un chino, un cairel del cabello, y van a dar vueltas sobre sí. Y a este tercer nivel se le va a llamar cronómeros. Entonces, el tercer nivel para la organización del DNA en los cromosomas se llama cronómeros. Esas estructuras son los cronómeros. Y finalmente, el cuarto nivel ya serían los cromosomas como tal. Entonces, hay 4 niveles de organización, que es los nucleosomas, los solenoides, los cronómeros y finalmente los cromosomas. ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda, maestra. Dime. Del selenoide, la tercera forma, nada más, bueno, es en zigzag, pero puede hacer otra forma. ¿O me estoy No, normalmente es en zigzag. ok, Porque nada más. sí, es en zigzag, nada más. ¿Otra duda, chicos, que tengan? Esta ya la mandó, ¿verdad? Ay. Esta diapositiva. Ya está en el modo. Ajá, gracias. Bueno, ¿dudas de cómo se hace el cariotipo? Función del cariotipo, del cariograma. ¿No? No. Hacerlo sí está difícil. Bueno. ¿Saben cómo es el procedimiento ya en general? Una pregunta, ¿nos va a poner un cariotipo en el examen? No, para hacer no, porque no van a alcanzar, obviamente. Gracias. Pero como para identificar algo. Tienen que saber los cariotipos normales, es decir, cuál es el cariotipo normal de un hombre, chicos. ¿Hombre? Sí, de un hombre sano, ¿cuál es el cariotipo normal? 46. Digo, Entonces, Ya varía. tienen que saber más o menos esos datos. De la técnica como tal, tienen que saber como tal el fundamento y para qué se utiliza. Ya saben que se utiliza para poder diagnosticar síndromes genéticos o para poder diagnosticar de lesiones cromosómicas, mutaciones cromosómicas, para eso se utiliza. ¿Ok?
A lo mejor, como dijo Luis Gerardo, no es necesario que se aprendan cada uno de los pasos, porque pues ustedes ahorita no lo van a hacer, pero sí que sepan para qué se utiliza y para qué les va a servir este estudio a ustedes como médicos al momento de pedir. Ok. Para diagnosticar y para qué más, maestra. Para diagnosticar síndromes genéticos y mutaciones cromosómicas. Bueno, la técnica de la PCR, no sé si vieron ayer el video que les puse ya más detalladamente. También tienen que saber el fundamento de la técnica, es decir, qué se hace en la técnica y para qué sirve. ¿Sí? Sí. Ok. Defínanme, chicos, qué es una poliploidía o qué es un organismo poliploide. Que tenía más de 46 pares de cromosomas, ¿no? Ok, aquí estos conceptos, chicos, también van a venir. Viene, por ejemplo, viene el concepto como tal. Ustedes tienen que decirme si es una poliploidía, una aneuploidía, una trisomía, etc. Por ejemplo, los poliploides ya sabemos, o ya lo comentamos en clases pasadas, que son organismos que por alguna razón se les da un juego completo de cromosomas extra. Es decir, si originalmente eran diploides, pasan a ser triploides, o tetraploides, o hexaploides. Es decir, tienen un juego más de cromosomas. Ahora, ¿este fenómeno es común en los animales? ¿O en nosotros, que somos animales? Pues sí, ¿no? Porque, ¿No? bueno, ¿No? es que yo digo porque, bueno, no es cierto. O sea, por ejemplo, organismos como las plantas, que son las que dan. Te da más en las plantas, ¿no? Bueno, pero como Pero animales, nosotros, yo digo que no. En animales no es común. Ajá. Da más en No es plantas. común. Es muy común en plantas, vamos a ver muy común en plantas, sobre todo las plantas domésticas, así se domestican, con las poliploidías, pero en animales como tal, en nosotros como humanos, no es común. De hecho, un organismo que tiene, por ejemplo, que es triploide, en este caso los humanos, que puede llegar a darse el caso, no sobrevive a la gestación y muere en el útero. Ok. Ahora, las aneuploidías. Aquí es otro concepto distinto, pero es un individuo cuyo número de cromosomas difiere de su tipo normal. Es decir, nosotros como humanos tenemos ya un número de cromosomas definido como especie. Tenemos 46 cromosomas. Una aneuploidía quiere decir que se le añade un cromosoma extra o se le quita de más o puede perder todo un par completo, pero no pasa de duplicar su número de cromosomas, como en el caso de los poliploides. Aquí dentro de las aneuploidías, ojo con esto, se encuentran las trisomías, las monosomías y las nulisomías. ¿Ok? ¿Saben la diferencia entre estas tres? Pues sí. Sí. Ok. Ahora, en los organismos diploides, chicos, una nulisomía siempre va a ser mortal. Es decir, una persona no puede sobrevivir a la gestación si se le quita todo un par de cromosomas. ¿Ok? sí. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Ya saben ya saben diferenciar quimerismo de mosaicismo? Sí. Ok. Ajá. Los que no, también pueden decir ahorita, es un momento. Es un momento, chicos. Yo, Manden. eso de
de mosaicismo. Ok, ¿sabes ya qué es una quimera? ¿Te acuerdas que era una quimera? Sí, A ver, explícame qué es una quimera. o sea que por decir, o sea, dos genes se combinan y resultan, o sea, bueno, resultan combinados, pero dos genes diferentes. Mm, Sí, son como dos genes, pero los dos son dominantes y los dos se expresan, ¿no? Sí, se expresan las células de ambos genes. De ambos, así es. ok, tienen, pues, es parcialmente cierta su respuesta, pero Ah, bueno, bueno, lo importante es que proviene de dos cigotos, ¿no? Porque exacto, es de exacto. Una quimera, como tal, hablando de un organismo, o hablando de nosotros también, porque también se da en humanos, muy raramente, pero sí se da, es cuando tenemos dos cigotos fecundados en el útero, y estos dos cigotos se combinan. Entonces, este organismo tiene dos juegos de cromosomas distintos que puede ser que por alguna razón llega a término el embrión y el resultado es un organismo que tiene dos tipos de células distintas. Es decir, en algunas células puede tener, no sé, 46 XY, en otras puede tener 46XX o en algunas ocasiones, por ejemplo, como en el gato, puede expresarse, como ustedes lo dijeron, los genes dominantes de uno de los cigotos, en otro del otro cigoto. Entonces, como tal, esta parte de aquí tiene un material genético y esta parte de aquí tiene otro material genético. No es que tenga un gen dominante como tal, es que tiene todo un juego completo de ADN diferente en un mismo cuerpo. Esa es una quimera. El mosaicismo es básicamente lo mismo, pero con la diferencia de que su origen solamente es a partir de un solo cigoto. ¿Cómo se da? Se da la fecundación, se da el cigoto y durante la división celular, alguna de las células empieza a diferenciarse. Se diferencia su material genético por alguna razón. Entonces, como resultado, también tenemos a un organismo, a una persona, que tiene diferentes líneas celulares con diferente material genético en su cuerpo. Esa es la diferencia. ¿Sí quedó clara? Gracias, maestro. Sí. Sí. Sí, Ramón. Bueno, Yo nada más me hice bolas con mosaicismo, la verdad es que yo no lo entendí. Luego prometo que no. ¿en dónde? En mosaicismo, o sea, señorismo sí, sí, ese sí lo entendí, pero el otro no. Ok. Maestra, disculpe, que a Laura la sacaron por un problema de conexión de la clase. Sí, es lo que estoy viendo. Bueno, voy a tratar de subir la clase de hoy para que ella también la pueda ver y que no se pierda. ¿Ok? Ok. ¿Dónde no entendiste, Viri? ¿O quién no? Mosaicismo, o sea, ¿qué es eso? Es que no, ¿Ya, o sea, ya me hice como, ¿Entendiste lo que es una quimera? sí, eso sí, A ver, dime qué es una quimera. es que proviene de dos cigotos fecundados en el útero y se combinan por los dos huevos de cromosomas distintos y los dos se expresan. Ok. El mosaicismo es básicamente lo mismo, con la excepción de que solamente tiene el origen en un solo cigoto. Es decir, un solo cigoto va a estar en el útero, se fecunda, y al momento de que empieza como a dividirse, ya saben que empieza a hacer su división en mórula, gástrula, y luego empieza como a dividirse en las capas del mesodermo, endodermo, etc. En alguna de esas líneas celulares que empiezan a diferenciarse, alguna de las células se vuelve distinta al resto, pero se vuelve distinta en cuanto a su material genético. Es decir, algunos de sus genes cambian
inclusive pueden cambiar hasta parte de los cromosomas. Y estas células se empiezan también a dividir también en el mismo cuerpo. Entonces, como resultado, tenemos las células originales y las células que se diferenciaron. Y esto nos da un organismo con 2 líneas celulares, es decir, tenemos aquí un material genético y acá tenemos otro también. Pero todo es de un solo cigoto. Ah, muy bien, ya. ¿Ok? Gracias. Síndromes. Bueno, de los síndromes, chicos, sí ocupo que se aprendan la sintomatología y que aprendan a diferenciar el fenotipo en cuanto a su imagen, cómo es que se ve, por ejemplo, un síndrome de Turner, cuál es su cariotipo normal, bueno, su cariotipo característico. En este caso, ¿cuál es el cariotipo del síndrome de Turner? ¿Cuál es el cariotipo del síndrome de Turner? La monosomía X, ¿no? Pero ¿cómo lo expresarías en cariotipo? Si una mujer... El segundo cromosoma, ¿no? Si una mujer normal o sin el síndrome es 46XX, ¿cómo se expresa el cariotipo de una mujer con síndrome de Turner? Pues 46X. ¿46, seguro? 45. 45X. No, es 47XXY, ¿no? No, 45X. No, 45X. no. Ah, 45X. 45X0, porque falta un cromosoma. Ok. Esa nomenclatura, chicos, ustedes la debieron investigar en los videos que hicieron. Por eso les pedí que subieran un poquito antes los videos para que también pudieran estudiar de ahí. Y como tal, las características tienen que saberlas, es decir, pues parecen niñas, tienen amenorrea, no desarrollan glándulas mamarias, son estériles, tienen el cuello un poco más junto en comparación a su cuerpo. ¿Cuál sería el tratamiento para el síndrome de Turner? No hay tratamiento, no tiene cura. No hay Pero sí se tratamiento. puede tratar unos rasgos aparte, como cirugía plástica, ver la glucosa en orina, Bueno, llamar la El atención tratamiento arterial. sería hormonal. Tendría que con Y estrógeno. tratamiento hormonal también. sería un tratamiento hormonal para ayudarle sobre todo a crecer un poco y a desarrollar algunas de las características femeninas. Pero va a seguir siendo estéril, nunca va a poder tener hijos normalmente. Ok. Ahora, el que tú me decías, Jimena, es el síndrome de Klinefelter. Oh, sí. 47XXY. Siempre que tengamos un cromosoma Y además, es un hombre. Siempre, siempre, siempre. No importa cuántos cromosomas X encontremos, si hay un cromosoma Y, va a ser un hombre. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, características, pues ya saben, son hombres que son un poquito más altos, pueden presentar ginecomastia, es decir, crecimiento de las mamas, una distribución de grasa un poco, pues, femenina, casi no hay vellos, son estériles, pueden tener el pene, pues, pequeño, los testículos también chicos. Igual, el tratamiento no existe como tal, no hay cura porque, pues, es una aneuploidía, es una trisomía en los cromosomas sexuales, pero pues se lleva un tratamiento hormonal. ¿Ok? Síndrome de Down, pues ese ya creo que sí lo van a poder identificar fácilmente. Ya saben cuál es la trisomía. Síndrome de Edwards. Tiene que identificar cómo se vería el síndrome de Edwards. ¿Cuáles son las características físicas? Sí.
cuál es su cariograma normal o en dónde está su trisomía. En este caso, en el par 18. 18. Ahora, cuando tenemos una trisomía en lo que son los cromosomas somáticos o los cromosomas que no son los sexuales, siempre se va a expresar de la siguiente forma. En este caso, supongamos que este es un niño, ¿ok? Entonces se va a expresar 47, 46, no, 47, X, Y, 18, más 1. ¿Ok? Se va a expresar el número de cromosomas que tiene el paciente, el número de cromosomas sexuales para definir el sexo, y se va a expresar el número del par más un 1, que quiere decir en el par 18 hay un cromosoma extra. Ok. En todos los síndromes somáticos o de los cromosomas no sexuales. Síndrome de Patau, también tienen que saber sus características. ¿Ok? Par 13, trisomía 13. Ok. El síndrome del triple X, aquí también sus características como tal. Síndrome de Jacob, o también conocido como síndrome del doble Y. Va a haber casos clínicos, como la vez pasada, que se acuerdan que en sus quizzes había casos clínicos y a partir de ahí había algunas preguntas. Entonces, van a haber varios casos clínicos en el examen para que también aprendan las características de los síndromes. Trisomía 8. ¿Sí? Trisomía 9 también va a venir. Ahora, mutaciones cromosómicas también vienen. En este caso solamente son las cromosómicas de aquí. Tiene que saber cuándo es una delesión o la pérdida de un segmento de los cromosomas, que es una duplicación, una inversión, una inserción. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿O no? Sí, maestra. De lesión, pues ya sabemos que es que se le quita una parte del cromosoma. Duplicación, pues que se repite. ¿Ok? Ok. Inversión, pues que básicamente pasa de ser así a ser así. Se invierte. A cambiar su forma o su posición. Inserción, pues que se le añade un segmento al cromosoma extra. Ok. Translocación, pues en este caso es que en alguno de los pares de cromosomas, por ejemplo, tenemos este par, esta sección de aquí se le añade al otro cromosoma. ¿Okay? O al revés, puede ser este de aquí, acá, como en el ejemplo. Síndromes por deleciones o por mutaciones cromosómicas también vienen algunos, vienen muy poquitos, creo que solamente viene uno, pero vienen de los que vimos aquí en clase, viene alguno de estos tres, ¿ok? Ok. El aullido de gato. Sí, sí, que venga eso. ¿Mandé? Y que venga eso. Ajá. Tiene que saber, por ejemplo, la característica del síndrome de Prader-Willi, la de lesión del cromosoma 22 en la sección 13, la del síndrome de Lejeune o el síndrome del maullido del gato. ¿Okay? También tienen que reconocer en una imagen el fenotipo que puede causar este síndrome. ¿Qué más, chicos? Bueno, casos clínicos, ya sabemos que van a venir.
Maestra, yo tengo una duda. Dime. Por decir, ya ve que hay mutuaciones numéricas Ujú. y yo veía que era, bueno, se representaba así como 2n menos 1 menos 1 y eso era ¿cómo? Dimonosómico. A ver. Y así es, o sea, 2n eso no lo menos entendí. 1. ¿Y qué más? ¿Cómo es? 2n Menos, menos 1. menos 1, ajá. Ah, ok. Cuando dice 2n menos 1, quiere decir que el organismo es diploide, porque acuérdate que la característica de n significa haploide. Cuando dice 2n es que tiene dos juegos de cromosomas o que es diploide. Ah, ok. Si fuera 3n, pues sería triploide, 4n tetraploide. Entonces, cuando se le pone el menos 1, quiere decir que hay un cromosoma faltante. Ok, ok. ¿Sí? Sí, Y ¿qué más? cuando, o sea, por decir, cuando es menos, Ujú. es, o sea, por decir, es que no entendí eso, porque era como en medio 2n y es disómico. Y luego si se va sumando es como trisómico, tetrasómico, pero o sea, no cambia en nada, nada más en el, como quien dice en el más y en el menos. Ok, No, no. si quieres envíame la foto de donde está esa fórmula para poder explicártela más mejor. Porque ahorita como Ah, que no la tengo aquí en fresco. ok, sí, O está bien. no la entiendo más bien. Ujú. ¿Ok? Sí, gracias. Maestra, Mande. ¿en el examen va a venir lo de Pallister-Killian? ¿Lo de qué, perdón? ¿Lo del síndrome de Pallister-Killian? ¿O no? Porque eso está bien tedioso. Vienen de los que vimos aquí en clase. Es que ese como no lo vimos, por eso no Sí, pregunto. eso se los pedí a ustedes en sus trabajos, Ajá. pero no, viene de los que vimos aquí en clase. Ah, ok. ¿Ok? Entonces van a venir los síndromes que nada más vienen en las diapositivas o también la de los videos de los compañeros. Tengo que ver cuáles les dejé. Pero hasta ahorita creo que nada más vienen los que les dejé aquí en la diapositiva, que son como que los más representativos, los más importantes. Ah, muy bien. ¿Ok? Hay muchos tipos de síndromes, entonces, pues tendrían que ser genetistas para poder aprendérselos todos. Bueno, impronta genética, chicos, ¿saben? ¿Sí se acuerdan lo que era? Fue la última clase. O se los recuerdo. No, recuerdo. Sí, un repaso. Bueno, la impronta genética, chicos, es el fenómeno por el cual se expresan y se apagan ciertos genes del ADN del padre y de la madre durante la fecundación. ¿Para qué? Para poder producir un embrión viable. Es decir, un embrión no puede desarrollarse si tiene dos copias paternas o dos copias maternas. ¿Por qué? Porque en las secciones de su locus, en las cuales se tiene, por ejemplo, el gen del cabello aquí y tiene aquí el gen del cabello, alguno de los cromosomas tiene que apagarse, porque si no sería una expresión doble y esto después llevaría a una muerte prematura del embrión. Les mencionaba que existían 3 tipos de embriones normalmente. En algunas ocasiones hay embriones que se forman con el ADN o empiezan a formarse con el ADN de 2 padres o el de 2 madres. ¿Por qué? Pues porque tal vez el óvulo tiene 2 núcleos polares y estos 2 se fusionan, o el cromosoma, o el espermatozoide del padre tiene una carga genética extra. Entonces, y el óvulo pues no tiene el núcleo, puede pasar.
Pero, Maestra, yo tengo una duda. ok, ahorita la respondo ahorita. Vuelvan a entrar a la videoconferencia porque se va a apagar. Ok. Ok, ahorita los vuelvo a ver otra vez.